¿Sí? Bueno, entonces, déjenme decirles qué es lo que voy a hacer la clase de hoy. La clase de hoy voy a preparar toda la información necesaria de fuerzas y momentos para las últimas dos clases, hacer balanceo de motores, un caso de motores en línea y un caso de motores en B. ¿Ok? Va a ser lo último que voy a hacer. Entonces, pero la clase de hoy va a ser preparatoria para eso. Acuérdense que para eso voy a hacer uso de este resultado, ¿sí? Que me decía que la masa de la biela la puedo concentrar en una masa colocada, vamos a decir, en el extremo de la manivela y otra masa conectada en el pasador del cilindro del pistón. ¿Ok? Acuérdense que eso no es necesariamente, vamos a decir, no, está sujeto a la condición que aquí obtuvimos. La condición que obtuvimos es esta precisamente, que el radio de giro al cuadrado, el radio de giro centroidal, sea igual a las longitudes, a la multiplicación de longitudes L1 y L2, donde L1 y L2 están definidos de acuerdo con la figura que les había puesto inicialmente. C es el centro de masas, M es la masa total de la biela, L2 es la distancia del centro de masas al pasador del pistón, y L1 es la distancia del centro de masas al pasador que conecta con la biela. Con la manivela, perdón, no con la biela, con la manivela. ¿Okay? Usualmente puede ser que en algunos casos eso no se satisfaga, pero tradicionalmente para hacer un análisis preliminar se supone que eso que se cumple. ¿Okay? Tengo entendido, ¿se acuerdan que les comenté aquella experiencia que tuve en Volkswagen? Tengo entendido que las bielas se diseñan de manera lo más posible cercano para que satisfagan esa condición. ¿Por qué? Porque eso va a ser el análisis relativamente sencillo, tanto de fuerzas como de momentos. Lo que voy a hacer a continuación va a ser precisamente ese análisis de fuerzas y momentos. ¿Sí? Déjenme tomar como base el mecanismo de biela, manivela, corredera. ¿Sí? Esta sería la manivela, la biela, salud, y este sería el pistón. Y estoy suponiendo que la masa de la biela la estoy separando en dos partes. La masa de la biela concentrada en el punto B, que es la revoluta que conecta la manivela con la biela, y la masa de la biela M3C, que es la masa que conecta, la masa que se coloca en el punto en donde está el pasador entre la entre la biela y el pistón. ¿Ok? Eso hace las cosas muy sencillas, porque entonces dense cuenta qué es lo que va a ocurrir. Primero, acuérdense que si hago este procedimiento y se satisfagan las condiciones que les mostré al inicio, entonces esta combinación de masas es dinámicamente equivalente a la biela, que significa que para toda combinación de fuerzas externas aplicadas a la biela, la biela se comportaría exactamente igual que si supongo que mis masas están distribuidas de esta manera. ¿Ok? ¿Está claro? Claro, para que eso sea cierto necesito satisfacer la condición de que el radio de giro al cuadrado sea igual a la multiplicación de L1 y L2. ¿Ok? Bueno, pero vamos a suponer que eso se satisface, ¿sí? Entonces la situación sería muy sencilla. ¿Por qué? Porque entonces esta masa puedo suponerla que rota, que forma parte de la manivela y que por lo tanto está sujeto a rotación alrededor de un eje fijo que pasa por el punto A. Y esta otra masa puedo suponer que está unida rígidamente al pistón y que por lo tanto está sujeto a translación rectilínea. ¿Ok? Ahora, por lo que respecta a esta masa, dense cuenta que entonces esto sería parte de la biela. ¿Sí? Y como parte de la biela, siempre podría suponer que puedo balancear parte de la manivela, me equivoqué. Y como parte de la manivela, siempre puedo suponer que puedo balancear la manivela de manera de que el centro de masas de la masa de la biela junto con esta masa añadida pasa por el punto A. Y si eso es cierto, eso significaría que las fuerzas de inercia asociadas a la manivela junto con la parte proporcional de la masa de la biela no producirían fuerza alguna. ¿Está claro? Ni tampoco necesitaría, si giran a velocidad angular constante, tampoco necesitaría torque alguno. ¿Está claro? ¿Sí? Eso lo hace muy atractivo. Eso significaría que lo único que tendría que preocuparme sería la masa del pistón más la masa de la biela que está añadida al pistón, que vendría siendo esa masa M3C. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces una vez que tengo eso, entonces lo que voy a calcular primero va a ser la fuerza de inercia, que aquí la llamé
la llamé F43X, ¿sí? ¿Ok? 4.3 porque el pistón es el eslabón 4, la biela es el eslabón 3 y X es porque es una fuerza horizontal. Y dense cuenta que esa ecuación vendría dada simplemente como M3 por M3C, es decir, la parte proporcional de la masa de la biela concentrada en el pistón, más la masa del pistón, multiplicado por la aceleración del pistón. ¿Ok? ¿Está clara? Y acuérdense que esta ecuación la deducimos previamente. No es una ecuación, también hay que decirlo, no es una ecuación exacta. Esto es solo una aproximación, en la cual solo consideré la primera y segunda armónica. ¿Ok? ¿Está claro? Acuérdense además que el libro de Norton, del cual estoy tomando esta parte, no usa como aproximación series de Fourier, que sería muy apropiado porque el movimiento es periódico, sino usa la aproximación usando el teorema de binomios a la enésima potencia. ¿Ok? Nuevamente es una aproximación razonablemente adecuada. Entonces eso significaría que esa sería la fuerza de inercia que tengo que de alguna forma controlar. Dejen nada más recordar cuánto es la ecuación de X dos puntos. Y la ecuación de X dos puntos, si la vimos al inicio, acuérdense que la vimos al inicio, aquí está, ¿sí? Esa es la ecuación de la aceleración, ¿sí? Acuérdense que primero tuve que definir cuál es la aproximación de X de t, que viene dado por esta expresión. Derivé, obtuve la ecuación de la velocidad, ¿sí? Volví a derivar y obtuve la ecuación de la aceleración. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta ecuación que tengo aquí sería, la fuerza que la biela debe transmitir al pistón para producir la aceleración del pistón. ¿Ok? ¿Sí? Estas son de las fuerzas que en una máquina de combustión interna voy a tener que tratar de balancear. ¿Ok? Y balancear significa tratar de eliminar. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser, también tengo un torque. Ese torque también lo tengo que suponer. ¿Sí? Voy a considerar el torque de inercia y para eso voy a usar un modelo simplificado. ¿Y qué significa ese modelo simplificado? Bueno, voy a suponer que la masa de la biela será partido entre la masa M3B, que está conectado a la manivela, y la masa M4C, que está conectado al pistón. Además se supone lo que les acabo de mencionar, que la masa que se añade a la manivela ya está balanceada, y dense cuenta que eso siempre es posible, porque precisamente el cigüeñal de los motores de combustión interna tienen algo que se llaman, que podrían llamarse shoulders sería como hombros, en las cuales, que son los que se usan para balancear el cigüeñal, ¿sí? ¿Cómo se usan? Tradicionalmente en esas partes del cigüeñal se remueve material, no se añade material, se remueve material. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces me voy a concentrar, y aquí tengo que hacer un pequeño cambio porque aquí lo acerqué demasiado. Me voy a concentrar en las fuerzas que aparecen en mi pistón. Aquí está la fuerza F43, que está situado en un ángulo phi, ¿sí? Aquí esta sería la fuerza, supongo que esta es la fuerza de inercia, ¿sí? Fi, la fuerza de inercia, que la estoy suponiendo negativa, ¿sí? Y esta sería la fuerza FCY, que sería la reacción del eslabón, la reacción que habría entre el pistón y las paredes del pistón, ¿sí? Que en el caso de una máquina de combustión interna serían las paredes del monobloc. ¿Está claro? Acuérdense que a su vez el monobloc está de alguna forma conectado a la estructura del carro por medio de usualmente unos hules. ¿Ok? ¿Está claro? Y esos hules usualmente están calculados de manera tal de que reduzcan la vibración. ¿Ok? ¿Está claro? No sé si ustedes, yo no tengo mucha experiencia en carros, les soy sincero, soy un perfecto estúpido en esas cosas. Pero las cosas que sí noto es que cuando ustedes abren la llave
para empezar a funcionar el motor, evidentemente hay el movimiento, el monoblock oscila, ¿sí? ¿Okay? Y esa oscilación es la que trata de, vamos a decir, de minimizar. Bueno, en los puntos iniciales, dense cuenta que siempre me trato de minimizar la oscilación en el estado estacionario, es decir, cuando ya está a una cierta velocidad. Pero en el punto inicial no es imposible eliminar eso, ¿sí? Lo que sí se tiene que lograr es que las fuerzas sean lo suficientemente, o los movimientos sean lo suficientemente pequeños para que no afecte a los diferentes elementos de la máquina de combustión interna. Y creo que eso fue lo que pasó cuando les comenté aquella vez que tuve que durar unos cuantos minutos en el puente sobre el río Mississippi con un ángulo de inclinación muy grande. ¿Ok? ¿Sí? Fue demasiado tiempo el que duró un estado, vamos a decir que era transitorio. ¿Sí? Los estados transitorios, su nombre lo dice, deben durar muy poco tiempo. Cuando esos estados transitorios duran más de lo que deben ocurrir, entonces puede ser que tenga problemas. Entonces eso fue lo que ocurrió, lo que yo supongo que ocurrió. ¿Ok? Bueno, entonces primero de las ecuaciones, acuérdense que como tengo mi fuerza de inercia, entonces significa que este cuerpo puedo suponer que está en equilibrio. Y las fuerzas, ¿qué significaría? Que mi suma de fuerzas en X sería, la suma de fuerzas en X menos la fuerza de inercia sería igual a 0. Y eso sería igual a F4.3 por el coseno de phi. Dense cuenta que mis direcciones positivas son hacia la derecha, hacia arriba y en sentido antirario. Entonces esta fuerza sería positiva. Y aquí tendría mi fuerza de inercia negativa. ¿Ok? ¿Está claro? Y que por otro lado, suma de fuerzas en Y igual a 0, dado que el pistón no se va a mover en la dirección vertical, significa que su aceleración va a ser 0, me va a decir que F menos F4.3 por el seno de phi más FCY es igual a 0. Y lo que obtengo es que primero de esta ecuación obtengo cuánto vale F4.3 de la primera ecuación, y de la segunda ecuación obtengo cuánto vale FCY. Me dice que FCY va a ser igual a M3E más M4 por X2 punto por la tangente de phi. ¿Está claro? ¿Sí? Acuérdense que la tangente de phi ya sé cuánto es este ángulo que está allí. ¿Está claro? Es ese ángulo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que voy a tener que hacer una aproximación de la tangente de phi. ¿Ok? Ustedes saben que la tangente de phi es igual al seno entre el coseno. ¿Sí? Déjenme hacer una figura para no tener que regresar a la anterior. ¿Sí? Y mostrarles que esa ecuación que tengo allí efectivamente es correcta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo sería mi ecuación? Mi ecuación sería, vamos a ver, aquí estaría mi manivela, esta sería R, este es mi ángulo WT, ¿sí? Este sería mi biela, supuestamente esta línea llega hasta acá, este es mi ángulo phi, y esto es L. ¿Está claro? Entonces, si ustedes recuerdan, tengo que de la ley de senos, tengo que R es al seno de phi, como L es al seno de WT. Entonces, de aquí obtendría que el seno de phi vendría siendo igual a R sobre L por el seno de WT. Es la primera ecuación. ¿Sí? Y de esa ecuación tendría que el coseno de phi vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno de phi al cuadrado. ¿Ok? Y esto me quedaría igual a, déjenme usar otro, ya no se ve muy bien el azul. Bueno, déjenme terminar esta ecuación. Esto me quedaría igual a 1 menos R en L al cuadrado por el seno cuadrado de WT. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, juntando esas dos expresiones, me quedaría que la tangente de phi vendría siendo igual al seno de phi, que sería R en L por el seno de WT, dividido entre el coseno de phi, que vendría siendo la raíz cuadrada de 1 menos R en L al cuadrado por el seno cuadrado de WT. ¿Ok?
que esa es la expresión que tengo allí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora va a ser expandir esta expresión, es decir, dejo R en L por el seno de WT en paz, eso no me importa, pero ahora lo que quiero hacer va a ser encontrar una aproximación de este término. ¿Cómo? De nuevamente voy a usar mi fórmula binomial. Dense cuenta que esto lo puedo expresar como 1 menos R en L por el seno de WT al cuadrado, y todo esto a la menos 1/2. ¿Ok? Entonces significaría, este va a ser A, este término va a ser A, este término que tengo incluyendo el signo, voy a suponer que es B, incluyendo el signo, y mi potencia sería la menos 1/2. ¿Sí? Entonces acuérdense que el término, la expansión binomial me dice lo siguiente, me dice que A más B a la N va a ser igual a A a la N más N por A a la N menos 1 por B. Después pasaría más N por N menos 1 por A a la N menos 2 por B cuadrada. ¿Sí? Pero yo no quiero irme más allá del término cuadrático. Entonces significa que aquí lo voy a cortar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? Significaría que esta expresión, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos R en L por el seno de WT al cuadrado, vendría siendo igual a, que es 1, a la menos 1/2. ¿Ok? Más menos 1/2 por 1 a la menos 3/2, que multiplica B, y B sería igual a menos R en L por el seno de WT al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Más otros términos. Pero aquí voy a cortar. Entonces significa que esto lo puedo aproximar. ¿Esto qué me quedaría? Me quedaría 1. Me quedaría, 1 a la menos 3/2 vendría siendo 1 también. Y aquí menos 1 con menos 1 me quedaría más 1/2. ¿Sí? Y aquí me quedaría R en L al cuadrado por el seno cuadrado de WT. ¿Sí? Bueno, si uso esto, entonces significaría que la tangente de phi puedo aproximarlo de la siguiente forma, como R en L por el seno de WT, que multiplica 1 más 1/2 de R en L al cuadrado por el seno cuadrado de WT. ¿Sí? Esa va a ser mi aproximación. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí tengo que hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esa es mi aproximación. Bueno, déjenme decirles por qué. Aquí me salté un paso. Me salté un paso porque, y una vez que tengo, bueno, discúlpenme. Ya una vez que tengo mi fuerza, el torque lo puedo calcular simplemente como el vector de posición por la fuerza aplicada. El vector de posición, suponiendo que mi origen está en el centro de la manivela, que sería el eje el centro del cigüeñal, entonces sería XY más FCY por J. Entonces me quedaría, acuérdense que FCY ya lo tengo aquí, lo único que tendría que hacerlo sería multiplicarlo por X. Y aquí tendría mi vector unitario K. Entonces por eso tuve que aproximar. Ya tengo las expresiones de X, ya tengo las expresiones de X dos puntos, entonces ya nada más me falta hacer una aproximación de la tangente de phi. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta allí va todo bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, esa es mi expresión, que espero que corresponda a la que tengo allí. Bueno, esta es la expresión de la tangente de phi. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, déjenme simplemente ponerla. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Me quedaría, si sigo adelante con esto me quedaría igual a R en L por el seno de WT, ¿sí? Más 1/2 de R en L al cubo por el seno cúbico
de WT, más otros términos, ¿sí? Ya no los tomo en cuenta. Si ustedes se fijan, es exactamente lo que tengo allí. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir todos esos valores que tengo, los voy a sustituir en la expresión del torque. ¿Ok? Déjenme borrar esto. ¿Sí? Esta fue mi aproximación de la tangente de phi. Déjenme también borrar esto. Esta fue mi aproximación binomial del denominador de la tangente de phi. Lo que voy a sustituir va a ser ahora en la expresión del torque. Si ustedes recuerdan, esto era la masa. Esto que tengo aquí es X. ¿Sí? Todo este término que tengo aquí es X. Todo este término que tengo aquí es X cuadrada. Y este término que tengo aquí es X cúbica. Perdón, tangente de phi. ¿Ok? Déjenme regresar a la página anterior. Aquí está mi página anterior. ¿Sí? Por cierto, le subí este apunte un poquito antes de venirme. ¿Sí? El mismo nombre. No ha cambiado. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí está M3C más M4, X por X 2 puntos por tangente de phi. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente lo que tengo allá. Aquí está. ¿Sí? Aquí estaría. Este es la masa. Este término sería X. Este término sería la aceleración del pistón, X 2 puntos. Y esta sería la aproximación de la tangente de phi. Entonces viene ahora un término muy complicado, pero en el cual voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que no me interesan aquellos términos en los cuales RNL tenga una potencia mayor que 1. ¿Sí? Nuevamente, acuérdense que estoy haciendo un análisis aproximado. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, eso significa que solo estoy... ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que usualmente la relación esta relación de RNL es bastante pequeña. Probablemente llegue a ser un medio. Siempre dicen que es menor a 2/3. Acuérdense que si fuera 1, eso no me serviría, porque entonces tendría mi mecanismo de vela corredera, tenía posiciones de puntos muertos y sería la catástrofe para la máquina de combustión interna. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente RNL es relativamente pequeño. Yo calculo que más o menos es del orden de 1/4. ¿Sí? 1/3, 1/4 serían valores razonables. ¿Sí? Véanlo quizás y me serviría a mí que ustedes revisaran en información referente a máquinas de combustión interna cuáles son las posibles relaciones que puede tener. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces yo voy a considerar exclusivamente aquellos términos en los cuales RNL aparezcan a la primera potencia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues nuevamente, si están multiplicados a una potencia mayor que la primera, seguramente el efecto de esos términos va a ser más despreciable. ¿Está claro? Entonces, vean qué es lo que hago. Lo que hago es, primero junto, aquí tengo este término. Aquí lo que hice fue sacar L, dividiendo entre L este término. Entonces, esto me queda 1, esto me queda R cuadrada entre 4L cuadrada, esto me queda RNL y nada más. ¿Sí? Entonces, SL aparece aquí. También tengo estos otros dos términos. ¿Sí? Estos términos que me hacen que el signo de esto sea negativo y que aquí aparezca R y aquí aparezca W cuadrada. Entonces, este término es el que proviene de X, este término es el que proviene de la aceleración, ¿sí? de X 2 puntos, y este término es el que aparece de la aproximación de la tangente de θ. ¿Sí? Les soy sincero, a la hora que yo estuve haciendo estos cálculos dije, a mí se me hace que el resultado del libro está incorrecto. Es un poquito complicado, pero sí está correcto. Déjenme decirles qué fue lo que hice. Si quiero considerar solo aquellos términos en los cuales RNL está en la primera potencia, eso significa que de inmediato puedo eliminar esto. ¿Sí? ¿Está claro? Y dense cuenta que eso es exactamente lo que hago aquí. Este término aparece aquí, este mismo término aparece acá,
este término aparece acá, y este término aparece como R en L, ¿sí? O sea, ya eliminé ese término. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, otra cosa más, una vez que tengo ese término, pues entonces cancelo esta L con esta L, ¿sí? Entonces me queda ahora la masa con el signo negativo, ahora me queda R cuadrada, juntando con aquella R que tengo acá, y primero presento el seno de WT, que multiplica, este término vendría siendo el término que viene de la aceleración, y aquí también hago algo interesante. Dense cuenta que estoy eliminando este término y estoy eliminando este término. ¿Por qué? Pues porque esto está R cuadrada sobre L cuadrada, ¿sí? Y este término, como este está multiplicando este término, también este término desaparecería. ¿Está claro? Entonces significa que de todo este término exclusivamente tomo en cuenta 1 más R en L por el coseno de WT, que ahí está. ¿Está claro? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que aquellos términos en los cuales R sobre L esté a una potencia mayor que 1, los puedo despreciar. ¿Está claro? Bueno, dense cuenta que algunos de esos términos son positivos o negativos, de manera que al final de cuentas, seguramente, a la hora que hiciera la suma, todavía es probable que el coeficiente de esos términos, R cuadrada sobre L cuadrada, sea relativamente pequeño. ¿Está claro? Bueno, entonces ya tengo eso, ya lo único que me falta ahora es hacer la multiplicación. Aquí está, aquí ya llegué a este punto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora voy a multiplicar estos términos, pero acuérdense qué es lo que voy a hacer. Aquellos términos en que aparezcan R en L a una potencia mayor que 2, los elimino. ¿Cuál eliminaría? Eliminaría este producto, si se fijan. Es el único producto que voy a eliminar. Todos los demás aparecen. Aquí estaría coseno de WT, que es este por este, que sería R en L por el coseno de WT, y después aparecería este por este, que sería R en L por el coseno cuadrado de WT. ¿Está claro? ¿Va bien? Bueno, entonces, ¿a qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora, voy a usar una identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan de cuál es? La identidad trigonométrica me dice que el coseno cuadrado de WT va a ser igual a 1 medio de 1 más el coseno de 2WT. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces dense cuenta que es lo que aparece aquí. Este coseno de WT aparece igual. Este aparece, es este de acá. Y este que está aquí vendría siendo este término. ¿Se dan cuenta? Me queda R sobre 2L por 1 más el coseno de 2WT. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces, déjenme seguir adelante. Esto es toda una berenjenal de función de identidades trigonométricas. Entonces, déjenme. Ya llegué a ¿cuál expresión? Llegué a esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? Porque esta fue la expresión en que sustituí. Ok. Bueno, entonces ahora tengo que si ustedes se fijan, aquí tengo R sobre 2L, que aparece aquí. Después tengo el coseno de WT, que aparece aquí. Y dense cuenta que lo puedo juntar, porque este es coseno de 2WT, aquí también es coseno de 2WT. De manera que esto me daría 3R sobre 2L. 3R sobre 2L por el coseno de 2WT. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, una vez que hago eso, lo único que hago es introducir el seno de WT dentro del paréntesis grande. ¿Qué me queda? Esto no cambia. Aquí me aparecería R sobre 2L por el seno de WT. Aquí me quedaría coseno de WT por el seno de WT. Y aquí me quedaría 3R sobre 2L por el seno de WT por el coseno de 2WT. Entonces voy a usar dos entidades trigonométricas. Bueno, en realidad uso más de dos. Pero las dos primeras, dense cuenta que me dice que el seno de 3A lo puedes componer como el seno de 2A más A. Y que el seno de A lo puedes componer como el seno de 2 alfa, perdón, el seno de alfa lo puedes componer como el seno de 2 alfa menos alfa. Si uso esto me da seno de 2 alfa, coseno de alfa, más coseno de 2 alfa, seno de alfa. Si uso esta otra, me da seno de 2 alfa, coseno de alfa, menos el coseno de 2 alfa, seno de alfa. Si a esta ecuación le resto esta,
dense cuenta que estos términos cancelan, ¿sí? Este término se cancela y lo que me queda es esta ecuación. Me dice que el coseno de 2 alfa por el seno de alfa es igual a 1/2 del seno de 3 alfa menos el seno de alfa. Ese es el que voy a usar aquí. ¿Está claro? Y por otro lado acá, dense cuenta que está muy sencillo, porque esto no es otra cosa más que 1/2 del seno de 2WT. ¿Ok? Entonces déjenme una vez sustituir. Esto me quedaría igual a 3R sobre 4L, que multiplicaría el seno de 3WT menos el seno de WT. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Dense cuenta que aquí tengo este y este son términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué pasaría aquí? Bueno, déjenme dejarlo así. Ahorita sigo en la siguiente página. Además, acuérdense qué fue lo que hice. ¿Sí? Y lo que aparecería aquí sería lo siguiente. ¿Sí? Aquí ya hice la sustitución. Acuérdense. Aquí también hice la sustitución. ¿Sí? Y ahora, el signo menos, ahora sí lo meto dentro de los términos. Entonces, me va a quedar, y saco el 2, ¿sí? Dense cuenta que aquí puedo sacar un 2, que es este medio. Entonces, este signo menos aquí aparece. ¿Se dan cuenta? Va con este. Este signo menos va con esta parte de aquí. ¿Ok? Pero ya nada más aparece 2 porque ya saqué el 2 acá. Lo único que me falta es usar estos términos semejantes. ¿Qué me quedaría? Me quedaría el seno de WT, que multiplica R sobre 2L, ¿sí? Y después ahí me quedaría menos 3R en 4L. ¿Ok? ¿Cuánto me daría esto? Esto me daría igual al seno de WT, que multiplica de, ¿qué sería? Esto sería 2/4. Menos 3/4 me quedaría menos 1/4, menos R entre 4L. Pero acuérdense que saqué el 2 como factor común. Entonces me quedaría menos R entre 2L por el seno de WT. Pero también que el signo menos lo introduje dentro del paréntesis. Entonces esto me da este término positivo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces esa es la expresión del torque de inercia. ¿Sí? Esas son las dos fuerzas, los dos no fuerzas o torques que voy a tener que de alguna forma balancear a la hora que analice máquinas de combustión interna. Tanto, y nuevamente, hay máquinas de combustión interna en que los pistones están opuestos. ¿Sí? Soy sincero, yo nunca las había visto. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Ustedes lo recuerdan en sus clases de máquina de combustión interna que les digan que hay máquinas en las cuales los pistones están opuestos? Sí. ¿Es común en qué áreas se aplican? Pero eran aviones antiguos. Ok. Bueno, yo les soy sincero. Yo pensé que ese tipo de aplicaciones eran comunes. Déjenme decirles como en qué tipos de automóviles. No sé si han visto unos carritos que son muy comunes en India. Son muy pequeñitos que a veces le llaman rickshaw. ¿Sí? Entonces, esos tienden a ser muy bajos. Yo pensé que quizás allí podrían aplicarse. Yo también había oído que en los aviones, pero en los muy antiguos de la Primera Guerra Mundial se acostumbraba a hacer eso. ¿Sí? ¿Ok? Pero a la hora que los vi dije, ay, esto me parece más un museo de antigüedades. ¿Ok? Entonces, estas son las expresiones que tengo que usar. ¿Qué es lo que me dicen aquí? Y aquí se da uno cuenta que Norton no es muy... Bueno, él trabajó en un área de vibraciones en levas. Entonces sus conocimientos de vibraciones deben ser suficientemente buenos.
Sin embargo, aquí quizás me faltó hacer un comentario que quizás va a añadir la próxima vez. Dense cuenta que aquí tengo 3 armónicas. Esta sería mi primera armónica, mi segunda armónica, mi tercera armónica. ¿Sí? Y Norton lo que dice que el término dominante es la segunda armónica. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque R en L siempre son menores a 2/3. ¿Sí? Entonces dense cuenta que si pongo 2/3 aquí me quedaría 1/3. Si pongo 2/3 aquí, bueno, dense cuenta, si pongo 2/3 aquí, y fue donde me di cuenta que esto no hacía mucho sentido. Si sustituyo R en L igual a 2/3, ¿qué me queda? 3/2 por 2/3, me queda igual a 1. ¿Sí? Entonces, pues si el coeficiente de este es igual al coeficiente de este otro para cuando R en L es igual a 2/3, pues eso significa que debía ser tan importante la segunda armónica como la tercera armónica. No solo eso, si sustituyo aquí R entre 2L, le sustituyo 2/3, esto me quedaría igual a 2 entre 2 por 3, y esto me quedaría igual a 1/3. Dense cuenta que la diferencia entre 1/3 y 1, para efectos de vibraciones mecánicas, no es importante. ¿Sí? Acuérdense qué ocurre con el fenómeno de resonancia. El fenómeno de resonancia puede hacer que, si por alguna razón una frecuencia natural de la estructura de mi automóvil coincidiera con mi primera frecuencia natural, pues a pesar de que la fuerza de esta fuerza armónica, la magnitud de esta fuerza armónica fuera solo 1/3 de la segunda armónica, seguramente las vibraciones producidas por esa fuerza armónica serían mucho más importantes que los de esta otra fuerza. ¿Sí? Entonces, los argumentos que dice en el sentido de que solo me va a interesar esta y no me va a interesar la primera o la tercera, a mí me parecieron un poquito no muy correctos. ¿Ok? ¿Sí? Muchas veces eso depende de cuáles son las frecuencias naturales que en el sistema. Y dense cuenta que un automóvil va a tener un montón de frecuencias naturales, simplemente porque es un sistema continuo. ¿Ok? Entonces significa que el número de frecuencias naturales que van a aparecer va a ser un gran número. ¿Sí? Claro, usualmente hay elementos para amortiguar la vibración o para cambiar un poquito la frecuencia natural de manera que no caiga en resonancia. Déjenme, por ejemplo, decirles qué ejemplos son ejemplos de resonancia. Y quizá les va a parecer muy, uno de los ejemplos me parece muy poco apropiado. Un ejemplo es, no sé si se han fijado, por ejemplo, yo tenía uno de mis antiguos alumnos era de una comunidad en Celaya que se llama San Miguel Octopan. Y hasta hace unos cuantos años era muy común que en las épocas navideñas vinieran todas las gentes que viven en el norte, en Estados Unidos, a pasar las navidades. Desafortunadamente eso ha dejado de ocurrir por las dificultades de que si no tienen papeles es muy difícil arriesgarse otra vez a cruzar ilegalmente. ¿Sí? Pero aquellos que tienen papeles pues lo pueden hacer con relativa facilidad. Y mi alumno me contaba que era muy frecuente que llegaran en diciembre con sus carros últimos modelos, ¿sí? Y en ocasiones ponían sonidos de 400, 600 megawatts allá dentro del carro. De manera que se la pasaban, vamos a decir, presumiendo su carro y presumiendo de sonido todo diciembre. Y él decía, él le gustaba mucho trabajar con carros, de hecho como restaura carros antiguos. ¿Sí? Decía, una vez que se iban en enero, el carro lleva todo sonajudo. ¿Sí? todo sonaba. ¿Por qué? Pues simplemente porque, vamos a decir, el ruido al final de cuentas es vibración, probablemente de tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia. Y dense cuenta que además los ritmos actuales, hay muchos que son sonidos de baja frecuencia, que seguramente afectarían fuertemente la estructura del automóvil. ¿Ok? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que les puedo poner, no sé si en su casa, por alguna razón, les ha tocado que se estacione sobre todo un camión de carga. ¿Sí? Y cuando está calentando, ¿sí? Yo supongo que cuando está calentando, las velocidades a las que gira el rotor no son muy elevadas. ¿Sí? Entonces, a la hora que el ruido del motor se transmite,
no sé si les ha tocado a ustedes, las ventanas de todo el vecindario empiezan a temblar, ¿sí? Eso es simplemente porque seguramente algunas de las armónicas que está produciendo el ruido del motor diésel coincide seguramente con algunas de las frecuencias naturales de los paneles de las ventanas, ¿sí? Y dense cuenta que en ocasiones da la impresión de que el vidrio está a punto de quebrarse, ¿sí? El otro caso seguramente también lo han visto, es el caso de una soprano que supuestamente con una voz muy aguda rompe una copa, ¿sí? Nuevamente, todos esos ejemplos serían ejemplos de resonancia, ¿ok? Hay una teoría de Tesla que propuso que dice que si ponías un mecanismo pequeño que alcanzaba la resonancia de la frecuencia natural de un edificio, podías demolerlo. ¿Cree que sea posible? Teóricamente es posible, pero es un poquito... Si demolabas un edificio con un pequeño dispositivo, quisiera que el edificio entrara en su resonancia. Bueno, la verdad es que si no hay suficiente amortiguamiento, las amplitudes, la relación de amplitudes de la excitación a la respuesta puede ser el orden de 100 a 1, si no hay suficiente amortiguamiento, ¿sí? Hay dos casos, uno que, vamos a decir, me gustaba mucho, pero ahora con el estado de las calles en Celaya, y yo supongo que en todas las ciudades del país ya dejó de ser cierto. Cuando en los años 90 tenía un carrito Suru de los cuadraditos, ¿sí? Y rumbo a la salida a Salvatierra había un periodo, una calle que estaba recién pavimentada, que no tenía hoyancos, que no tenía topes, que no tenía una serie de cosas. Y me gustaba porque si yo, bueno, claro, depende de cuál sea la masa que lleva adentro. Solamente yo, mi esposa y yo y nadie más, ¿sí? Pero si yo lo hacía más o menos correr a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros, entraba en resonancia, porque la calle estaba construida por, vamos a decir, por losas de concreto, ¿sí? Que tenían una longitud más o menos de 6 a 8 metros. Entonces, a la hora que yo hacía, que funcionaba esa velocidad, entraba en resonancia mi auto, ¿sí? Mi esposa desafortunadamente no le gusta nada de esas cosas y me regañaba y decía, ¿para qué vas más rápido de lo que puedes ir? Yo era simplemente por ver qué se sentía entrar en resonancia. La otra vez que me ocurrió esa situación fue en una situación completamente diferente. Era camino hacia Monterrey, en la parte aproximadamente de Matehuala, que también vamos a decir, la carretera está construida, si todavía estamos en condiciones razonables, muy seguramente ya no va a funcionar, pero cuando estaba recién terminada, eran losas de concreto también, ¿sí? Fue de las primeras carreteras que hicieron losas de concreto, ¿sí? Y en esa vez iba en un automóvil del tecnológico, íbamos con 40 alumnos que íbamos a un congreso de Asmen, Texas, ¿sí? Y más o menos el camión circulaba como unos 110 kilómetros por hora. Y también entramos en resonancia, ¿ok? Dense cuenta que si no quieren sentir resonancia, pues simplemente bajan la velocidad o suben más la velocidad. Es muy fácil evitarlo. Pero ahí lo interesante era estar en resonancia, ¿ok? ¿Está claro? Ahora, el otro ejemplo que les puedo decir también era sobre la carretera interestatal 10, la que cruza Estados Unidos desde Jacksonville, en Florida, hasta San Diego. En la parte que queda en Luisiana es un terreno extremadamente pantanoso. Y esa parte de la interestatal estaba construida también con losas de concreto. Y también, si uno iba a una cierta velocidad, bueno, ahí el problema es más severo, porque seguramente las losas de concreto con el tiempo han ido haciendo esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cada vez, claro, esto quizás está exagerado, y dense cuenta que esta cantidad esta longitud es de 10 metros. Pero, a la hora que yo circulaba a una velocidad moderada, porque en Estados Unidos uno tiene que ser cuidadoso con las velocidades, ¿sí? Usualmente la velocidad máxima cuando yo circulaba es 75 millas por hora, que vendrían siendo como 105 kilómetros por hora, ¿sí? Y la regla tradicional era que usualmente ningún policía de tránsito te pararía si te excedes por 5 millas por hora. Entonces significaba que
que hasta 80 millas por hora, que son 120 kilómetros por hora, uno estaba seguro. ¿Ok? Entonces, ahora también déjenme decirles, a mí me tocó circular por partes de Texas y de Arizona, en donde si uno iba a 80 millas por hora, todos lo rebasaban. ¿Ok? Y todos eran americanos, no era culpa de que los mexicanos son los que violan las leyes o lo que sea, todos eran por igual. ¿Ok? Entonces también, cada vez que... Esto no es una situación armónica, dense cuenta, sino vendría siendo más semejante a lo que ocurre con un columpio, en donde la excitación solo ocurre al inicio de cuando ustedes empujan el columpio. Entonces piensen que la excitación ocurre simplemente cada vez que se unen las dos losas. ¿Ok? Pero sin embargo, nuevamente, si uno circulaba a una velocidad que dependía nuevamente de la masa del automóvil, de la suspensión del automóvil, ¿sí? También, entonces uno podía entrar en resonancia. A mi esposa no le gustaba nada eso porque la llanta iba rebotando. O sea, cada vez que uno pasaba aquí la llanta rebotaba. Decía, ¿qué es ese ruido? Le digo, es la carretera. Simplemente es eso, es la carretera. ¿Sí? Honestamente, yo no le estaba mintiendo a mi esposa. Mi esposa tiene mucho mejor oído que yo. Y desafortunadamente siempre me voy nerviosa. Yo veo que el carro está funcionando mal. Digo, no es cierto. Afortunadamente la mayoría de las veces yo tenía razón, pues. ¿Sí? Sí. Pero sí debo reconocer que mi esposo tenía mucho mejor oído que yo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿mande? Digo, también eso pasa en los coches de la carretera Querétaro-México. Porque ahí también, si ustedes se fijan, también lo empezaron a hacer con losas de concreto. En la parte de Querétaro, San Juan del Río también está hecho en losas de concreto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esas son algunas explicaciones. Entonces, este argumento que hace Norton acerca de que la que me va a interesar va a ser la dominante, me parece poco creíble. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya se dieron cuenta. Lo que voy a hacer la próxima clase va a ser simplemente usando las ecuaciones de fuerza, de inercia y de torque de inercia. Voy a ver de qué manera puedo balancear mis motores de combustión interna, y les voy a poner un ejemplo de un cilindro, de cilindros en línea y otro de cilindros en B. ¿Ok? Si me da chance, puede ser que ponga dos ejemplos de cilindros, uno de 4 y otro de 6 cilindros, igual en B, uno de 4 y otro de 6 cilindros. Pero no les puedo asegurar que me dé tiempo suficiente. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces ahí les dejo. ¿Sí? Estos son de pistones opuestos. ¿Sí? ¿Ok? Estos son... Después está... el otro dice que son cilindros en línea, pero allí hay una figura que no es de cilindros en línea. Pero esto sería un solo cilindro, esto sería en triple y otro sería en cuádruple. También había uno de 6, pero se me salía de la figura, esto lo tuve que recortar. Y finalmente tengo cilindros en B, ¿sí? De 6 y 8 cilindros, ¿sí? Usualmente, ¿cuál es el ángulo en que hay entre estos? 60 grados, ¿no? ¿Sí? 60 grados. Tradicionalmente son siempre 60 grados. 120 grados. Pues aquí yo los veo honestamente un ángulo menor de 90 grados. Yo pensaría que son 60 grados.